Hola gente, ¿cómo están? Se viene junio, mitad de año y nosotros decidimos renovarnos. Para estrenar el nuevo set lo que vamos a hacer es un video bastante relajado. Vamos a contarles cosas buenas y cosas no tan buenas, así como también aspectos generales de todo lo que es aduana. Empecemos. Vamos a empezar con las cosas buenas. Hay un montón de países que si vos envías un producto que tiene menos de cierto valor, esa carga no paga impuestos. Esto es por el total de la mercadería. Por ejemplo, si yo envío en una caja un montón de productos que valen $20, por ejemplo, mandé 20 productos, son $400, eso sí va a pagar impuestos. O sea, no va a ser por su valor individual, sino por su valor total. Estos países, de los más frecuentes que enviamos y para que lo tengan en cuenta, son Perú, Panamá, que si los dos si valen menos de $200 no paga impuestos. Después tenemos el caso de Estados Unidos, menos de $800 no paga impuestos. Y también en el caso puntual de Chile. Chile tiene una cosa un poquito más baja, son solamente $30, pero igual cuando hacemos una venta chica, por ahí mandamos algo de ropa, unos calzados o algo por el estilo, todo esto sirve y obviamente la persona que recibe no paga impuestos y están mucho más acostumbrados a comprar afuera. En general, este tipo de aduanas también son mucho más flexibles a la hora de dejar entrar la mercadería. Por ejemplo, si nosotros mandamos algo a Estados Unidos es muy raro que nos retengan la mercadería o que nos pidan documentación adicional o otro tipo de papeles y dejan entrar todo mucho más fácil. Obviamente siempre respetando los artículos que no son prohibidos. Por ejemplo, prácticamente a ningún país del mundo, en realidad a ningún país del mundo podemos enviar lo que es medicamentos o dinero o armas bajo lo que es régimen courier, que es lo que nosotros trabajamos principalmente. Después otro de los destinos más frecuentes, y acá no voy a hablar de un país, sino del continente entero, y como son muchos los países que lo componen, no vamos a hacerlo individual. De todas formas, si quieren que hablemos de algún país en específico, que hagamos un video más detallado sobre ese país, nos lo dejan en los comentarios y lo vamos a tener en cuenta. De lo que estoy hablando es de Europa. En Europa las aduanas, sacando casos muy puntuales como es el de España, que por ejemplo si la mercadería más o menos ya está por Estados Unidos, a la persona en destino la van a llamar para confirmar que realmente se está mandando eso, qué es lo que está mandando, para qué lo va a usar. En general son aduanas muy flexibles y no tienen problema con dejar pasar la mercadería. No te van a poner restricciones como por ejemplo acá en Argentina, que no se pueden más de 3 artículos de la misma especie, o no te van a pedir por ejemplo otros permisos como pueden ser en México o en Ecuador, que hacen que la mercadería sea más difícil de ingresar. Igual más adelante les vamos a contar algunos de estos puntos, o sea, las aduanas más difíciles, más restringidas. Entonces hace que todo sea mucho más fácil. No tenemos que preocuparnos de qué es lo que estamos mandando, qué no, y una vez que llega, esa liberación también es mucho más rápida. Y ahora vamos con la parte más negativa, con las aduanas que tienen más restricciones o que son un poco más complicadas y que ponen bastantes límites. Acá me voy a detallar y extender un poquito más que en todos los puntos anteriores porque es más importante y aparte son cosas a tener mucho más en cuenta. Vamos a empezar por un país que todos pensamos que es muy flexible y que está abierto a todo lo que es importaciones y demás, que es el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay hacer importaciones es bastante complicado. Principalmente no tanto en cuanto a restricciones que te van a poner, por ejemplo, como lo que es acá de artículos iguales, sino más que nada que, por ejemplo, a la mayoría de los países podemos mandar hasta 50 kilos o $3.000 sin necesitar de un despachante de aduana. En el caso de Uruguay esto baja a 20 kilos o $200 nada más. Entonces ahí ya vemos que hay una principal traba. De todas formas, lo que es despachante no es tan complicado, pero te pone un trámite adicional que, por ejemplo, si le estamos vendiendo algo a un cliente y no está acostumbrado a importar, le puede trabar un poquito o le puede complicar. Después, como les comentaba, con lo del peso de 50 kilos, hay otros países que te ponen este tipo de límites. Por ejemplo, en el caso de Bolivia son solamente hasta 32 kilos. No tienen el límite en cuanto a lo que son los dólares, también son $3.000 de mercadería, o sea, por eso no hay problema. Después hay algunos que son un poquito más rebuscados y también es un poco más por la experiencia y por la práctica que nosotros nos dimos cuenta de estas cosas. En el caso de Ecuador, nosotros prácticamente nunca enviamos mercadería que supere los 4 kilos. Porque cuando nosotros enviamos mercadería que tiene 4 kilos, esa carga no paga impuestos. Solamente lo que sí puede pagar es algún gasto administrativo de lo que es el trámite de aduana, de lo que es el papeleo, pero no va a tener un impuesto en sí. ¿Por qué? Porque en Ecuador, cuando paga impuestos, los impuestos son altísimos. Y cuando digo altísimos, estamos hablando de un 80%, de un 100% o incluso más del valor declarado de la mercadería. Esto de los impuestos altos pasa también mucho en lo que es Brasil. En Brasil los impuestos también son muy altos,
como digo, exceden a veces hasta el 100% del valor declarado de la mercadería, entonces por ahí mandamos algo que vale $100 y la persona ya paga 120, 130 o más dólares de impuestos. Entonces esto es algo siempre muy importante y que lo tenemos que aclarar a la persona, porque si bien muchos lo saben, hay un montón de gente que no lo sabe y cuando le llega allá los toman por sorpresa y una vez que ya ingresó y que hizo aduana, ese impuesto alguien lo tiene que cancelar y obviamente que si no es la persona que está allá, es el que lo envió desde acá. Después hay algunos países que no tienen tanto problema con lo que es impuestos o con lo que es la mercadería en cuanto a los kilos, pero sí te ponen muchas trabas con respecto a los artículos que se pueden y no importar. En esta categoría podemos decir que entra Argentina, pero como tenemos varios videos ya hablando, le vamos a dejar algunos por acá arriba, hablando de este tema, contándoles qué cosas se pueden traer, qué no, qué va en cantidad comercial, qué se puede por pequeños envíos. No lo voy a incluir, pero bueno, siempre vale la pena mencionarlo y si quieren pueden ir a revisarlo. En el caso de esto, lo que vamos a hablar principalmente son de México y de Paraguay. En el caso de Paraguay, realmente, hoy por hoy nosotros solamente estamos enviando documentación. Si bien se puede mandar otro tipo de artículos, es tan rebuscado y tiene tantas irregularidades a la hora de hacer los envíos que se vuelve muy difícil predecir qué va a pasar con la mercadería y por eso preferimos directamente solo enviar documentos y llegan a Asunción. En el caso de México, lo que no se puede enviar más que nada de lo frecuente, obviamente que va a haber algunos casos puntuales que nos tienen que preguntar, pero que es algo que se manda muy seguido prácticamente a todos lados y solo tiene problemas ahí, es textil y juguetes. Esos dos tipos de productos, si están en una caja que va a México, esa carga directamente no puede entrar. Y después, hay algo que por ahí son bastante generales, hay países que no van a tener tantos problemas, otros sí, pero de nuevo, es un poco difícil de controlar, es con lo que es madera. Por ejemplo, si enviamos madera a México o a España, es muy posible que esa mercadería la retengan. Después hay otros países que lo que te piden es un certificado de fumigación, entonces si ya va con ese permiso, por ejemplo a Estados Unidos, lo van a revisar, pero no va a tener problemas para entrar. Como si es el caso de México, que prácticamente te van a retener directamente la mercadería y después eso vuelve a origen. Y después un poco retomando lo que es solamente permitir el ingreso de documentación, países que lo tengan como una reglamentación, la verdad que son pocos. Por ejemplo, Andorra. Si nosotros mandamos a Andorra, sí solamente puede ingresar documentación. Y después hay otros países a los que nosotros tomamos esta regla, como les contaba antes, Paraguay, o por ejemplo en el caso de Rusia, porque ponen muchas trabas. Por ejemplo, en Rusia, si nosotros queremos mandar textil, nos permiten solamente una muestra y esa muestra puede ir solamente a San Petersburgo y tiene que valer menos de $5 y tiene que ser una muestra mutilada. Entonces es muy difícil, se vuelve muy complejo y por eso a veces es mejor decir, mira, la verdad que no lo envío y tengo solamente lo que es documentos para allá. Y si quiere alguien de ahí puntualmente la mercadería, bueno, se hace el envío hasta el aeropuerto y después la persona medio que se encarga de hacer esa liberación. Pero son muy poquitos los países, como les decía, Rusia, en el caso bueno, de Paraguay y la verdad que no mucho más. Pero bueno, esto sería todo por ahora, como les contaba, es un video bastante relajado que lo hicimos sin guión, sin ninguna estructura, era más que nada para estrenar el set, la cámara, las luces y ver cómo funcionaba todo esto nuevo. Si les gustó el video nos pueden ayudar dejándonos un like. Como les decía antes, si tienen algún país del que les gustaría que demos más información nos lo pueden dejar en los comentarios. Síganos en las redes sociales para ver más contenido de este tipo, se las vamos a dejar todas por acá. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!